6, 5, 4, 3, 2, 1, grabando. Muy buenos días con todos. Para nosotros es un gusto iniciar la mañana con este webinar tan interesante, ciberseguridad en los mercados financieros. ¿Estamos preparados para la nueva era digital post-COVID-19? El día de hoy tenemos 4 importantes panelistas que van a comentar desde su perspectiva cuál es su visión y cómo cada uno de ellos lo está viendo en los lugares donde se viene desempeñando. En primer lugar, contaremos con las palabras de Diana Matthews. Ella es Cybersecurity Lead del Banco Interbank y va a comentarnos muy brevemente cómo viene abordando la ciberseguridad en la banca local, en la banca peruana. Luego tendremos las palabras de la señorita Rosa María Orellana. Ella es CEO de FinTech Lab y va a contarnos un poco cómo se está afrontando la seguridad de la información en la industria FinTech y cómo lo vienen desempeñando también en los países de la región. Seguiremos con el señor Eric Iriarte, CEO de EBIS Latin America, y nos va a contar su mirada de la privacidad y protección de datos. Y finalmente, Álvaro Castro, director de Sumara Hub Legal, nos contará sobre la reciente publicación del proyecto de reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Cada uno de ellos tendrá 5 minutos para contarnos muy brevemente sobre el tema y seguiremos abriremos el panel a unas preguntas para poder conocer más sobre este tema desde cada una de sus miradas. Entonces le damos la palabra a Diana Matthews para que pueda iniciar contándonos sobre cómo el Banco Interbank viene llevando la ciberseguridad en la banca peruana. Hola, buen día. Mi nombre es Diana Mateus, soy ingeniera de sistemas, cuento con algunas certificaciones en seguridad de la información, soy colombiana, apasionada por la seguridad de la información y con más de 8 años de experiencia en ciberseguridad y en seguridad de la información en diferentes compañías. Bueno, hace algunos años muchas compañías empezamos con la transformación digital. Es un gran camino donde principalmente buscamos que las experiencias hacia los clientes sean mucho más digitales, ¿no? Que sean amigables, que sean aplicaciones sencillas de usar, con una gran experiencia hacia el usuario. Y nacen nuevas palabras en nuestro diccionario informático que no conocíamos como es UX o User Experience o UI, User Interface, y con estas palabras nuevas posiciones en las compañías donde son posiciones que están con una óptica 100% orientada al usuario y donde su principal objetivo es buscar que las experiencias a nivel de plataformas digitales sean cautivadoras, ¿no? Que las personas se enamoren de esas plataformas tecnológicas. A eso le sumamos la incorporación de metodologías ágiles. Empezamos a dejar de usar esas metodologías alternativas o metodologías tradicionales que veníamos acostumbrados a trabajar como en cascadas, como paso a paso, y esto nace pues principalmente porque las necesidades de los clientes financieros empiezan a cambiar todo el tiempo, ¿no? Hay prioridades, nuevas necesidades que nacen día a día y que quizás una metodología tan estática no nos permitía como construir de manera ágil productos hacia estos clientes, ¿no? Desde mi punto de vista, pues la metodología ágil no es solo una metodología, es una filosofía que claramente debemos incorporar en toda la compañía, iniciando por áreas de GDH, pasando por áreas de compras, claramente los equipos de tecnología,
seguridad de la información o ciberseguridad también tiene que entrar a trabajar sobre estas metodologías y claramente también el negocio, ¿no? Cuando toda una compañía empieza a transformarse digitalmente, apoyados en metodologías ágiles, pues finalmente lo que buscamos es revolucionar la gestión de los proyectos y entregar productos más rápidos y con calidad hacia nuestros clientes o hacia las partes interesadas. Dado esto, pues ciberseguridad también empieza a identificar, o seguridad de la información empieza a identificar que tiene que empezar a entender mucho mejor al negocio, que necesitamos apoyar al negocio y que definitivamente tenemos que ser un habilitador para que estos productos o tecnologías salgan pues con unos estándares de seguridad que permitan generar confianza en los clientes. Uno de los principales retos que considero que tuvimos que pasar en algún momento es que la usabilidad y la seguridad o la ciberseguridad competían, ¿no? Entonces, algo que me cuestionaba a mí misma era, ¿será que las personas de ciberseguridad y seguridad de la información no nos gustan las aplicaciones usables? Y decía, no, claramente no nos encantan, es algo que, o sea, si hacemos una compra por internet en un e-commerce, pues nosotros queremos con un clic cerrar la compra, con un clic ver la trazabilidad de dónde está mi producto, que las aplicaciones sean intuitivas, que disminuyan los tiempos en comprar un producto, que podamos hacer pagos sin la necesidad de llevar un plástico, aplicaciones y plataformas que en medio de esta situación o esta crisis que estamos atravesando mundialmente nos ayudan a llevar un poco de manera normal nuestras vidas, ¿no? Estas mismas plataformas, desde mi punto de vista y aplicaciones, han permitido también una gran inclusión financiera, ¿no? Pasando por personas naturales o las personas comunes, por pequeños negocios, supermercados, droguerías o como los llaman en Perú, farmacias, hasta pymes, ¿no? Tecnologías que en este momento de alguna forma ayudan a impulsar a los negocios que, a pesar de todas las situaciones que estamos pasando, pues ayudan a que financieramente puedan un poco estructurarse, empezar a vender sus productos por internet, empezar a realizar o recibir pagos por internet, ¿no? Desde mi óptica es muy importante que seguridad de la información participe en el diseño de los productos. Esto suena como una palabra de moda, pero esto debe ser parte de la cultura, y aquí es donde seguridad de la información realmente genera un valor hacia la compañía, ¿no? Es reducir tiempos, reducir gastos o costos por la remediación de vulnerabilidades o de brechas que hayan quedado producto de la agilidad, y definitivamente esto nos permite proteger la famosa tríada de seguridad, que es la confidencialidad, disponibilidad e integridad, y de alguna forma pues evitar que exista alguna afectación sobre alguno de esos tres factores que podrían desencadenar daños reputacionales que en algunos casos son irreparables, ¿no? Ciberseguridad es un habilitador que ayuda en la aceleración de la transformación digital de las compañías. Es la base fundamental para que la transformación genere un impacto positivo hacia las partes interesadas. O sea, si ciberseguridad no está dentro de la cadena o dentro del flujo de los desarrollos de los productos, lo que podría pasar es que sale un producto o un servicio nuevo y pues va a salir con riesgos que más adelante o en algún momento un atacante va a aprovecharse y va a generar de alguna forma un impacto económico sobre la compañía. Hace algunos meses, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el virus COVID-19 como una pandemia a nivel mundial, los ataques de phishing y smishing empezaron a aumentar exponencialmente. Y esa vieja técnica que de alguna forma genera impacto, que es la ingeniería social, se aprovechaba de nuestros miedos, nuestras angustias, de alguna forma de tratar de aprovecharse de lo vulnerables que somos durante esta pandemia, ¿no?
y aunque parece un poco ilógico que durante esta pandemia mundial existan atacantes informáticos que quieran aprovecharse de personas pues con necesidades económicas y de salud, y que a través de esas campañas de phishing ofrezcan productos y servicios que en este momento son demandados por la sociedad, buscando realmente robar datos de tarjetas o credenciales de acceso a plataformas financieras. O sea, es algo totalmente irónico, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos más importantes es que definitivamente tenemos que empezar a fortalecer la cultura de ciberseguridad y seguridad de la información, iniciando por los colaboradores de las compañías, incluyendo a las familias, a nuestras familias que de alguna medida utilizan también estas plataformas tecnológicas y que también se ven expuestos y que quizás no utilizan las mejores prácticas de seguridad, y pues deberíamos de alguna forma como sensibilizarlos, ¿no? Para evitar que sigan expuestos a estos riesgos informáticos. Bueno, para concluir, en el futuro, que ya no es tan lejos, muy cercano, la dependencia de las plataformas tecnológicas y la interconectividad va a seguir aumentando. Ahora esta pandemia nos ha dejado algunas lecciones aprendidas, y es tenerle miedo a un simple papel, a un simple metal o al contacto de una mano. Bueno, y siendo totalmente optimista de que esta situación pronto acabará, estoy convencida de que algunos de esos miedos permanecerán en el tiempo y que esas buenas prácticas que hemos fortalecido se mantendrán. No sé, alcohol en las mochilas, que utilicemos el tapabocas en una simple gripe, o evitar ir al supermercado, o quizás esos lugares de concentración a los que asistíamos antes, como restaurantes. Quizás ahora pues aprovechamos o disfrutemos más de ese buen almuerzo de ese restaurante, pero desde la comodidad, de mi sofá, ¿no? Yo creo que definitivamente no solo la transformación digital está cambiando a las personas en este momento, creo que es en cierta medida varios aspectos, y claramente pues en este momento queremos utilizar más la tecnología, ¿no? Evitar como ese contacto humano al que estábamos acostumbrados por muchos años, y facilitarnos un poco la vida, ¿no? Ahora quizás las jornadas son más extensas, en la casa hemos empezado a disfrutar ciertas cosas que antes no hacíamos, ¿no? Leer un libro, hacer deporte. Entonces, desde mi óptica, hay que empezar a fortalecer lo que es la primera línea de defensa a través de la concienciación en seguridad de la información. Gracias, Denise. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Vamos a continuar con Rosa María de FinTech Lab. La seguridad de la información en la industria FinTech. Rosa María, cuéntanos cómo es esto, o cómo se intersecta la seguridad de la información y la industria FinTech. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, primero varios puntos que resaltar con lo que ha mencionado Diana como primera exposición que ha brindado. En el tema del mundo FinTech, donde de alguna forma podemos hacer énfasis a la innovación y a la aceleración que nosotros tenemos que tener, como la construcción de productos digitales en la agilidad que venimos inmersos, es un punto bastante importante que considerar, porque a diferencia de una empresa grande o corporativa que de pronto ya tiene una estructura y protocolos muy establecidos ya por años, en algunos de los casos, particularmente en el mundo FinTech, que es un mercado bastante nuevo, la seguridad depende mucho de cómo va evolucionando los productos tecnológicos digitales, ¿no? Y esa diferenciación la quiero resaltar porque el foco está en incrementar y hacer crecer exponencialmente la cantidad de usuarios o clientes que uno pueda tener en sus plataformas, y es el foco principal para el cual se construye un producto de innovación. Sin embargo, existe la conciencia también en este mundo, sobre todo en las fintech, que tienen mucha data
y sensible que maneja y transacciones que existen en diferentes tipos de segmentos fintech que los emprendimientos y las fintech tienen que tener cuidado, ¿no? Tal como dice Diana, la conciencia empieza de poder tener esta protección de información y sobre todo tanto en la data como en el tema de la plataforma en sí. Todo acceso a la plataforma necesita una identidad segura, una revisión, un riesgo, tal cual maneja una entidad financiera. Entonces, en ese sentido, las fintech tienen que, si no tienen a un experto o una experta dentro de la misma organización, tiene que haber una asesoría fundamental para poder manejar de la forma adecuada todo este tipo de información y todo este tipo de estructura a nivel de plataformas que tiene que existir, ¿no? Eso es como primer punto que me gustaría resaltar respecto del mundo fintech. Otro de los puntos importantes es que existen varios puntos importantes en el proceso que se tienen que tener en cuenta y control. Hoy existen muchas herramientas automatizadas, y me voy a ir un poco más a ese aspecto, que permiten monitorear y brindar estos aspectos de seguridad que se tienen que considerar. Sin embargo, nuevamente resaltar que todo parte de una conciencia de la vulnerabilidad y la importancia de los datos que tienen que existir. Yo creo que es bastante, sé que es una siguiente pregunta y es bastante importante ver que hoy van a existir mecanismos regulatorios que existen, que creo que de alguna forma van a contribuir, pero todo va a partir desde las organizaciones o desde las empresas, que tengamos la capacidad de tener una conciencia de lo valioso que es mantener una seguridad y una protección de información adecuada, ¿no? Gracias, Denis. Muchas gracias, Rosa María, por este primer comentario sobre la seguridad de la información en las empresas fintech. Ahora vamos a continuar con Eric Iriarte y nos va a comentar sobre la privacidad y protección de datos. Adelante, Eric. Gracias, gracias por la invitación. Además, un honor compartir con tan dilectos panelistas en esta mañana, ¿no? Hay que entender la protección de datos personales desde la perspectiva constitucional. Todo el mundo tiene derecho a proteger su información. Además, es un activo, nuestra propia información, que nos hace identificables o que nos identifica. Y eso es sumamente importante porque mucha gente pierde un poco la perspectiva de que en realidad hay datos que son propios nuestros y solamente nuestros, como nuestras biometrías, y hay datos que requieren de cierto trabajo, mezclarlo con otras tablas, como los datos que nos hacen identificables, como el número del DNI. Si a usted le dan el número de su DNI y no le dicen nada más, es solo un número. Pero en la medida que digan que es un documento de identidad del Perú, ese dato en ese momento se vuelve un dato personal. En el sistema o en el ecosistema bancario tenemos dos grandes tipos de clientes: los clientes corporativos, es decir, las compañías. Por lo tanto, los datos relacionados a esas transacciones, a estas vinculaciones con estas personas jurídicas, no están bajo la legislación de protección de datos personales. Y del otro lado están los clientes, que son los individuos, que estos datos, todos los datos, incluyendo los patrones de consumo, patrones de uso de tarjeta, patrones de veces que usa una transacción, a quién le paga, cuándo le deja de pagar, los datos de la transacción, la dirección, el teléfono, sí son datos personales. En el Perú, además, la legislación establece que los datos relacionados a los ingresos económicos, es decir, cuánto te puede depositar la empresa A en tu cuenta, tienen un rango de datos sensible, muy similar a las biometrías. Con lo cual, hay varios tipos de datos que gestionan todo el ecosistema financiero, sean banca tradicional o banca fintech o fintech en general, pero que todos están bajo la misma legislación de datos personales. Y esa es una primera característica. La ley de protección de datos personales no distingue si tu producto se da presencialmente o a través de una herramienta tecnológica. No distingue si eres una gran compañía con millones en transacciones, con miles de trabajadores, con muchas oficinas, o eres Juan Pérez haciendo fintech en el cuarto de tu casa con 5 soles. Esta primera diferenciación sumamente importante hace que entendamos de que no hay forma de escaparse de la ley de protección de datos personales.
Lo segundo es que los datos no son de las empresas. Los datos son de las personas en custodia de las empresas. Y este es uno de los primeros puntos de vinculación con el tema de seguridad de la información que se hablaba hace un instante. Es sumamente importante entender que uno de los datos que hay que resguardar desde la industria es precisamente estos datos que no son nuestros, sino que tenemos en custodia y que si no los cuidamos adecuadamente nos puede sancionar la autoridad de datos personales. Si además tenemos una suerte de sheriff encargado de ver de la protección de los datos de las personas. Entonces tenemos derecho constitucional, los datos están en custodia. Pero un tercer elemento es que a veces estos datos requieren ser enriquecidos. Estos datos requieren ser mejorados, tamizados o pueden necesitarse ser transferidos a terceros. Esta realidad o esta particularidad especial de la gestión de los datos que se le denomina el tratamiento solamente se puede hacer en relación a lo que se le ha pedido autorización al usuario a hacer. Si yo le pedí al usuario que voy a usarlo para A, B y C y lo pretendo usar para D, primero, si D no es parte de las excepciones de la Ley de Protección de Datos Personales o D no es una utilización anonimizada o no tengo una forma de autorización, lo que requiero es pedirle autorización al usuario o aplicar las excepciones que pudiera haber la ley. Si no está en ninguno de esos dos casos, no lo puede usar. Con lo cual, a veces, lo que es conveniente es que desde el momento inicial de la primera relación se tenga lo más abarcativa posible las finalidades de protección de datos personales que se puedan tener. Con lo cual nos lleva a ser muy claros en las finalidades de los tratamientos que se quieren hacer o irlo actualizando de manera lo más pronta posible para que el usuario no se vea afectado. ¿El enriquecimiento es posible? Sí. La base de datos construida, en general, es un activo de la compañía, el todo, pero los datos no son activos de la compañía, con lo cual los temas de seguridad de la información son fundamentales para evitar de que la base de datos termine en Wilson, ¿no? Termine en algún sitio donde puede ser obtenida, sea por una brecha de seguridad, con lo cual estamos hablando de un tema de delincuencia informática, por brechas o intrusismo externo, o por un trabajador enojado que se lleva a la base de datos, o que ni siquiera haya terminado su relación y sigue siendo un trabajador enojado, pero que sigue estando dentro de la organización, ¿no? Y un cuarto tema para acabar esta perspectiva inicial es que la legislación que se ha ido construyendo a raíz de la Ley de Protección de Datos Personales y fundamentalmente vinculada al tema de seguridad de la información contempla como parte crítica a analizar las brechas, los gaps de datos personales. Los datos personales son además sumamente importantes. Álvaro va a ampliar sobre esto, pero el tema de la nube, por ejemplo, en las transferencias transfronterizas, que resultan siendo más que comunes. Oye, ¿qué mejor que usar una nube para ahorrar costos, mayor seguridad, mayor protección? Claro, pero si tú no declaras que estás mandando los datos a la nube, probablemente esa nube sea la de Amazon, la de Google, que están en Estados Unidos, y no lo declaras, puede venir la autoridad y sancionarte por no haber declarado que para aumentar la protección de los datos, tal como te exige la misma ley, y lo mandaste a una nube que está más protegida, te olvidaste de informar la transferencia. Entonces, aunque suenen a formalismos, terminan siendo de alta relevancia para evitar tener una sanción. Creo que la Ley de Protección de Datos Personales no debería analizarse desde las sanciones, sino desde los beneficios para los usuarios, para todos los usuarios, y por ende debe ser desde el diseño institucional de las aplicaciones, de la industria fintech y en general de todo el ecosistema financiero, que debe estar claro el tema de privacidad by design, ¿no? Privacidad desde el diseño para tranquilidad de todos. Sí es conocido que las industrias que protegen mejor los datos de sus usuarios tienden a ser más exitosas que las industrias que no las protegen y la gente se entera que no las protegen. Porque ese es el otro problema. Y es que puedes no hacer nada y nunca te pasó nada hasta que te pasa. Y no hay second chance, no hay forma de recuperar una brecha de seguridad, una brecha de confianza por parte de los usuarios, ¿no? Y hasta ahí lo que quería comentarles. Perfecto, Eric, muchas gracias por esta primera presentación. Ahora vamos a continuar con Álvaro Castro, director de Sumara, Hub Legal, y él nos va a contar un poco este reciente esfuerzo
que ha realizado el regulador local en Perú, ¿no? La Superintendencia de Bancos, con este proyecto de reglamento para la gestión de seguridad de la información y la ciberseguridad. Sí, Álvaro. Largo de pronunciar. Termina para facilitar un poco, porque como es una norma, es un proyecto de norma, y voy a robar unos minutos a la audiencia para contar un poco los principales aspectos, así que quiero proyectar algo que he preparado, algo muy sencillo, pero que nos puede hacer entrar en materia, si les parece bien. Adelante, Álvaro, ya te habilitamos. Excelente. Entonces, efectivamente, lo que está publicado es, la SBC ha prepublicado, así como le llama, un proyecto de reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Como datos importantes, prepublicado el 17 de agosto, y se pueden recibir comentarios aún hasta el 17 de septiembre, así que si hay algo que extrae a cualquiera persona de la audiencia, pues todavía hay un poco de plazo para comentar a la SBS o darle algo de feedback. El impacto de esta norma, de este proyecto de norma de ser aprobado, es derogar la circular SBS, la G140, que está vigente desde el 2009 y que establece criterios mínimos para una adecuada gestión de la seguridad de la información. Evidentemente, este proyecto de norma, tal como la circular, no aparecen ¿no es cierto?, espontáneamente, sino que están complementando ciertas normas de la SBS aplicadas para las empresas supervisadas. En primer lugar, el Reglamento del Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgo, que es una norma del 2017, y el Reglamento para la Gestión de Riesgo Operacional, que es una norma un poco más antigua, del 2009. Entonces, ¿a quiénes les aplica? Porque este es el primer punto que veníamos hablando, ¿no? Bueno, por lo menos directamente a las empresas supervisadas, o sea, empresas de operaciones múltiples, entendiéndose como bancas, financieras, pymes, las empresas especializadas como las de factoring, las de leasing, fiduciarias, pero ojo aquí, empresas especializadas bajo el ámbito de la ley de bancos, no las empresas de factoring que están fuera del ámbito de la ley de bancos, que es un tipo de empresa de factoring. Bancos de inversión, compañías de seguros, empresas de transferencia de fondos, emisoras de dinero electrónico, que son consideradas de una manera fintech, pero son reguladas, AFPs, Banco de la Nación y algunas otras más que han sido incorporadas como COFIDE, el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Entonces, este proyecto de norma lo que hace es definir el sistema, ese sistema de gestión de la información, de seguridad de la información y ciberseguridad, como este conjunto de política, de procesos, de procedimientos, de roles, ¿no? En los que igual básicamente se trata de proteger a los activos de información. Es decir, alrededor del concepto de activos de información es que gira un poco lo que decía Eric, ¿no? Información, más importante si es información personal, ¿no? Pero es activo de información en general, y la idea es que garantice a las empresas confidencialidad, o sea, no acceda a nadie que no deba, disponibilidad, que se acceda a la información o a estos activos de información cuando se necesite, e integridad, que no haya pues un riesgo de alteración, supresión o ninguna modificación no controlada. Lo interesante de esta norma, de este proyecto de norma, es que reconoce el principio de proporcionalidad, es decir, reconoce que el sistema de gestión de información y la ciberseguridad no es un one size fits all, o sea, no es un solo régimen para todos. Reconoce que tiene que haber proporcionalidad en función al tamaño de la empresa, a la naturaleza de la empresa, a la complejidad de las operaciones. Por lo tanto, no será lo mismo un banco que una empresa que es una pyme. Y por eso es que la norma, el proyecto de norma, establece 3 regímenes. El general, están los bancos, las financieras, las FPs. El simplificado para empresas de una manera que se entiende pues, que sus operaciones son un poquito menos complejas, como las pymes, el Fondo Mi Vivienda, las empresas de transferencia de fondos, y más bien un régimen reforzado, ¿no? Que es para empresas que están hay una norma muy técnica sobre el patrimonio efectivo con riesgo de concentración de mercado, o sea, las too big to fall. Entonces, de esa no nos vamos a detener. El proyecto de norma establece responsabilidades en el directorio, en la gerencia general, en la gerencia de unidad de negocio, en función a quién diseña, quién implementa y quién acompaña en las reglas de gestión de la información y ciberseguridad. Reconociendo pues, y algo importante respecto a lo que dijeron hace un rato, lo que mencionó hace unos minutos Diana, ¿no? Que
la gestión de seguridad de la información y la ciberseguridad es una función independiente respecto de las áreas de tecnología o de los sistemas de información. Muchas veces parecía que se confundía o que se consideraba que era lo mismo. Hoy día en este proyecto de norma queda muy claro que no, que tiene que tiene que tener su propio grupo de gente, propias operaciones y responsabilidades, ¿no? Entonces, hay enfoques, ¿no es cierto?, en temas organizacionales, en temas de comunicaciones, y yo creo que hay algo bastante importante, ya que vamos a entrar, y ahí seguramente entraremos a más detalle cuando lo conversemos con los panelistas, pero si bien el proyecto de norma en sí mismo no parece ser aplicable, no parece, digo yo, ya me dirán los otros panelistas qué opinan, a la fintech. Sin embargo, cuando se tratan de servicios provistos por terceros a favor de las empresas del sistema financiero, ahí sí se establece una serie de parámetros. En la práctica, una entidad del sistema financiero que contrata a un tercero para algún tipo de servicio de información o cualquier tipo de servicio que implique una vulnerabilidad o una amenaza a la información, va a tener que trasladarle a ese tercero el cumplimiento de estos estándares a los que está sujeto, ¿no? Contractualmente, no solamente contractualmente, que para los abogados sería tan fácil, sino también hay que hacer cierta verificación, ¿no?, de que efectivamente que este tercero está efectivamente gestionando adecuadamente los riesgos en materia de ciberseguridad y de protección. Entonces, controles en tema de ciberseguridad y autenticación, también ciertas reglas provistas en la norma, en el proyecto de norma, generan una autenticación reforzada cuando hay operaciones por canal digital, muy interesante, cuando se trata de pagos o transferencias de fondos o contratación de servicios o productos vía online, también ahí, o cualquier otra actividad que pueda generar una operación fraudulenta en perjuicio del cliente. Entonces también hay un mecanismo de autenticación reforzada, una vez más cuando hay un canal digital, lo cual es muy interesante cuando una empresa del sistema financiero realiza uno de estos servicios en alianza con una fintech, ¿no? Entonces, y por último, la provisión de servicios de procesamiento de datos, donde hay algunas reglas que ya comentaremos cuando esto se da fuera del país o en la nube, que requieren una autorización, los cuales requieren una autorización previa de la SBS, que es totalmente específica. Así que eso es básicamente lo que yo quería comentarles en esta parte introductoria. Ya entraremos a más detalle en la ronda de preguntas. Perfecto, muchas gracias Álvaro por la presentación. Bueno, ahora vamos a entrar al espacio de las preguntas. Vamos a hacer primero una pregunta a cada uno de ustedes, que digamos las tenemos acá apuntadas, que vienen por parte de los socios de la asociación FinTech. Y también haremos unas preguntas abiertas para que ustedes que desean, digamos, responder, puedan realizarlo, ¿no? Entonces acá tenemos una primera pregunta que tenemos para nuestro panelista. Y esta pregunta va para Diana. Diana, ¿consideras que este proyecto de reglamento que nos acaba de contar Álvaro, que se está proponiendo, sigue las buenas prácticas que ya han venido implementando las empresas del sistema financiero en cuanto a ciberseguridad o seguridad de la información? ¿O consideras que estos controles o estos nuevos controles que se están proponiendo van a afectar en el corto plazo un cambio que se tenga que hacer en los sistemas de gestión de riesgo que actualmente cuentan las entidades bancarias? Ok, desde mi óptica, esta nueva regulación está basada en el framework de ciberseguridad del NIS, es decir, está trayendo de alguna forma un poco más aterrizado todas las buenas prácticas de la industria, y qué mejor que hacerlo que con un framework reconocido, un framework que normalmente ya venimos trabajando en la mayoría de las compañías. Sí existen algunos pequeños cambios, quizás reportes que antes no estaba haciendo ciberseguridad de cara a la SBS, que ya pues de manera estructural empieza a solicitarlos, algunos escalamientos también internos que quizás
pues en un modelo de gestión de incidentes no se contemplaba. Ejemplo, incorporar al equipo legal en esta respuesta a gestión de incidentes, que me parece que genera un valor, pues porque siempre la perspectiva legal es pues importante frente a un posible incidente de ciberseguridad que se dé en una compañía. También trae, pues, de alguna forma, embebidas prácticas de la ISO 27001, que era lo que estaba basada la G140 y que de alguna forma también es el fundamento principal del NIS. Entonces, desde mi óptica, las empresas o las entidades financieras tipo banco o tipo seguros podrían no tener tanto impacto. Quizás el impacto pueda ser mucho más para pymes, pues por las estructuras organizacionales que se piden, equipos de gestión de riesgo, que el equipo de seguridad de la información cree un comité donde exista una persona del directorio, cosas quizás que de pronto para una pyme podría generar más impacto. Perfecto, gracias Diana por la respuesta. Ahora tenemos una pregunta para Álvaro. Álvaro, ¿esta norma aplica o es aplicable la directiva de seguridad de la SBS a las fintech? Mira, en mi opinión no es directamente aplicable, ¿ya? El ámbito de aplicación está muy claro en cuanto a los sujetos obligados, por así decirlo, y son básicamente empresas supervisadas por la SBS y algunas que no están directamente supervisadas, pero que tienen un giro muy cercano, como el Banco Agropecuario, o FIDE, ¿no? O el Fondo Mi Vivienda. Entonces, cuando hay algunos de tipo de las empresas que son los que la ley de bancos le dice empresas especializadas, como las empresas de factoring, o las empresas de leasing, o las empresas de transferencia de fondos, que son remesas, alguien podría decir, bueno, oye, pero yo conozco una fintech que es una empresa de factoring. Lo que pasa es que, por dar el ejemplo, en empresa de factoring, las normas reconocen que hay dos clases: las que están bajo el ámbito de la ley de bancos y las que la norma, esta norma de impulso de financiamiento a través de la factura electrónica, se crea la figura del registro de la empresa de factoring, que se registra ante la SBS, pero no está supervisada. Un esquema medio raro, en el cual no hay licencia, no hay capital mínimo, ¿no? Entonces, las empresas las fintech de factoring que existen en el mercado, que las que yo conozco por lo menos, están dentro de este segundo grupo, por lo cual no son las empresas de factoring a las que hace referencia ni la ley de bancos ni la norma, ¿no? Entonces, yo diría que no. Lo mismo el tema de transferencia de fondos. Yo sé que hay algunos modelos de negocio fintech que son de remesas, pero no son las empresas de transferencia de fondos supervisadas por la SBS. Entonces, no es directamente aplicable. Ahora, que no sea directamente aplicable no significa que no tiene impacto. Y ahí hay dos cosas. La primera cuestión es si estamos frente a un nuevo estándar normativo de ciberseguridad que mañana va a ser aplicadas a otras empresas, y es una discusión que me gustaría escuchar la opinión de Eric y de Diana y de Rosa María. Pero la segunda, que creo que es más directa, es que la norma sí prevé en los casos que las empresas supervisadas, o sea, las empresas del sistema financiero, las empresas a las que sí les impacta directamente la norma, contratan con terceros, ¿no? Contratan con terceros cualquier servicio que pueda implicar un riesgo, una exposición a algún tema de afectación a ciberseguridad o la gestión de la información. Entonces, imaginemos, pues, aquí hay inclusive el caso de una responsabilidad reforzada cuando se trata de operaciones de plataforma digital. Entonces, hay muchas empresas de factoring, hay muchas empresas fintech que no son necesariamente competencias, sino que son muy complementarias a las empresas del sistema financiero, ¿no? Que les brindan las plataformas, que les hacen algún tipo de plataforma backend, o que hacen algún tipo de esquema de generación de créditos o cualquier otra cosa, y que por el hecho de que celebran contratos con las empresas a las que sí les aplica la norma, va a implicar que las empresas, y voy a decirlo solamente para hacerlo fácil cada vez que lo diga, las empresas del sistema financiero lo que van a hacer es trasladarles ciertas responsabilidades que ellos tienen, porque por temas de compliance, para asegurarse la norma, para asegurarse que la empresa supervisada cumpla con los temas de gestión de información y de ciberseguridad, les obliga a trasladarle esos controles a los terceros con los que contratan. Entonces, indirectamente, las fintech que estén dentro de ese alcance
van a tener que alinearse, van a tener que implementar protocolos, van a estar eventualmente sujetos a algún tipo de auditoría privada, pero que le dé el confort a la empresa regulada de que no va a fallar, no va a estar, la propia empresa no va a estar expuesta porque su tercero contratista, su proveedor de servicios, no tiene un buen mecanismo de gestión de la información y de ciberseguridad. Perfecto. Denis, si me permites complementar un poco a lo que menciona Álvaro, y me gustaría propiciar un poco más de conversación frente a lo que comenta. Me gustaría ahondar, y ya que lo ha explicado bastante claro Álvaro, es también enfatizar en el tema tecnológico, haciendo énfasis en los puntos de que si bien es cierto que se puede trasladar a las empresas que de alguna forma se conectan con entidades financieras o organizaciones grandes, es importante tener la relevancia de estas empresas tecnológicas, que nacen de por sí ya tecnológicas o son plataformas digitales, ¿no? ¿A qué conllevo? ¿Y cuál es la diferenciación principal que tengo que hacer? Una es que una organización o corporación tiene dividido las secciones o los segmentos de su área de seguridad o auditoría en temas, digamos, para poder auditar todo lo que está funcionando, incluso las plataformas que tienen internas para poder irlas monitoreando constantemente. Sin embargo, la diferencia, como digo, en temas fintech o en plataformas digitales que nacen en ese sentido, tienen que velar por proteger y no ser vulneradas digitalmente para poder acceder, o que un tercero pueda acceder a ese tipo de información. Entonces, ¿a qué quiero llevar con este comentario? Es que en realidad hay que tener principal cuidado cuando mencionamos que podría derivarse de las diferentes normas o leyes. Poniendo un caso como ejemplo, muchas plataformas existen y son innovadoras y son nuevas y no tienen un proceso establecido para ser realmente reguladas, sino que existen procesos que se están creando, creación de innovación con plataformas digitales. Entonces, ¿cómo regulas un proceso que es nuevo y que no necesariamente va a tener el mismo procesamiento de datos que conlleva dentro de una organización tradicional? Entonces, ahí yo lo pongo en discusión y a la mesa, porque en realidad esto va a permitir que tengamos que ser mucho más finos en segmentar a quién se puede aplicar ciertas normas o ciertas reglas para poder enmarcar en qué contexto está. De que se tiene que proteger la información, creo que en eso estamos alineados todos, pero hay que tener especial cuidado cuando nos referimos a los segmentos de información o de protección de datos que se tienen que afectar. Bueno, ahí yo quisiera agregar algunos temas que surgen en la mesa. Los temas de seguridad de la información relacionada a la protección de datos personales son obligatorios para todos. Y eso es el ISO 27001, con lo cual ninguna fintech, grande o pequeña, puede decir que no cumple las medidas de seguridad de la información porque la ley lo obliga, por lo menos en protección de datos personales ligados al 27001. Y ese es un problema de las normas. Las normas no se construyen por excepciones, sino se construyen por generalidades. Si se construye una norma que es aplicable al ecosistema financiero, lo que puedes hacer es cambiar los tiempos de adecuación o los niveles de adecuación, pero no puedes excluir a unos, porque si no afectas la competencia y más bien lo que tienes es un problema de competencia desleal o un tema de competencia de beneficiar a unos sobre otros. Pero quisiera poner sobre la mesa un problema que puede surgir. Imagínense un banco que tiene su unidad de laboratorio digital, que crean su fintech. Dado que es banco, y el banco es dueño de este laboratorio, y por ende dueño de esta fintech, sí le aplica la directiva completa y los niveles de seguridad de la información al estándar de banca. Pero una fintech propia que hace exactamente lo mismo, pero que no está dentro del ecosistema de banca, que no sea parte de un banco, pudiera, por una competencia dispar, no estar cumpliendo las mismas regulaciones que tiene el otro, simplemente porque su owner no es un banco. Imaginen que el owner de esta fintech sea pues una panadería, por citar lo más extremo. Esta distorsión de quiénes sí y quiénes no puede ir con la naturaleza del owner de la cosa, tiene que ir con la naturaleza del desarrollo de la cosa, es decir, del proceso. Si es un proceso financiero que abarca dentro de la legislación
de protección de la SBS le va a aplicar la directiva porque está dentro del ámbito de aplicación de la SBS, no por el tipo de entidad. Y aquí es donde entra la discusión que bien dice Rosa, y es hasta qué punto va a ser aplicable para una entidad que no ha estado regulada ni inscrita en este momento bajo el ecosistema de la SBS, pero que hace acciones que están dentro del ámbito de aplicación de la SBS, seguir por fuera del ecosistema. Picante pregunta, picante comentario. No, me parece muy interesante la reflexión de Eric, porque efectivamente aquí ha habido una, digamos, en mi experiencia, evidentemente, no pretendo ser última en esto, pero ha habido este proceso de los reguladores de decidir, te superviso en cierta parte de tu proceso, pero no te regulo del todo, no te tengo que autorizar. Entonces, ¿cómo hago para aplicarte una norma y yo asegurarme que la cumplas si yo no te hago una licencia, ¿no? Es más, cuando se tuvo que discutir el tema de quién supervisaba a las plataformas de crowdfunding, era casi el juego, ¿no? Tómala tú, se estaban tirando la pelota entre la SBS y la SMB y al final quedó en la SMB. Pero, digamos, hay cierta reserva, creo yo, del regulador de supervisar modelos de negocio que no terminan de entender, porque son de base tecnológica, muy avanzada, muy innovadores. Pero yo estoy de acuerdo contigo, con que los temas de información y de ciberseguridad deberían ser más que por el owner, como tú dijiste, más por la actividad, ¿no? Y si la actividad representa un riesgo, pues tiene que gestionarse bajo un estándar, siempre manteniendo la proporcionalidad, ¿no? Del tamaño de la empresa, el tipo de negocio, pero sí no debería haber diferencias por el owner. Sí, me parece una buena reflexión. Sí, otro punto que quisiera agregar respecto a lo que comenta Eric es, a nosotros en FinTech Lab, ya yendo un poco también a la práctica, nos ha tocado mucho acompañar, aparte de los productos per se, fintechs que tienen su modelo de negocio y van funcionando hacia el mercado, es en ese híbrido que existe en acompañar y generar unas plataformas que están dentro o acompañan a una corporación, empresa grande, ¿no? Y se producen modelos fintech híbridos, ¿sí? Que no son netamente completamente fintech, sino ni organizacional, sino un híbrido. Entonces, ¿qué sucede? En muchos de los casos han pedido que la plataforma digital cumplan las normativas y las reglas que tiene la organización. Pero al realizar esto, para poner un ejemplo, existen muchos protocolos que en algunos casos principales sobre la protección de datos, que indiscutiblemente todas tienen que cumplir. Hay otras normas que cumple la organización y licencias que se tienen que aplicar, que muchas veces si una fintech o un laboratorio tuviera que exigir, le resulta también un tema de poder tener esas exigencias a nivel general bastante altas, ¿no? Y ahí es un punto donde sucede mucho el punto de hasta dónde tendrían que cumplir un licenciamiento y una auditoría de seguridad como empresa externa a la corporación, ¿no? O la organización que se está brindando el servicio. Perfecto, muchas gracias, ya ustedes están co-liderando el conversatorio, pero igual qué buenas respuestas, qué buen comentarios. Tengo una pregunta acá que está llegando para Eric. Eric, en tu experiencia, la norma, digamos que se ha prepublicado de la Superintendencia de Bancos, ¿tú crees que impulsa o desincentiva el uso de las plataformas en la nube para la gestión de la información? Gracias por la pregunta. Pareciera que me lo hubieran hecho el día de ayer, la pregunta, o la semana pasada. Es en esencia un ejercicio difícil de establecer si una norma puede impulsar o desincentivar el uso de la nube. ¿Por qué? Porque es como hacer prospectiva de algo que todavía no ocurre.
La norma todavía está en borrador, para empezar. Es un proyecto donde va a recibir comentarios. En los países donde se ha ido desarrollando regulaciones sobre tema de utilización de nube para servicios financieros, los mismos han crecido. Pero tecnológicamente estos países siempre han tenido su propia nube. Y hablemos de Estados Unidos. Sus desarrollos han ido del lado de su desarrollo de plataformas tecnológicas. En nuestro país, el desarrollo de plataformas tecnológicas no es local. Consumimos nube que está fuera del país, que trae, por ejemplo, problemas de transferencia internacional de datos personales con una dinámica diferente a la que podemos tener en un país donde la nube estuviera local. Hay alguna gente que proporciona nube local, Telefónica proporciona nube aquí en Perú. Aunque técnicamente cualquier conexión a Internet está en la nube. También es una ficción, ¿no? Cualquier cosa que pasa por Internet en realidad está pasando por cualquier lado del mundo. Pero jurídicamente los abogados hemos inventado la ficción de que si el servidor está en el país, nadie se preocupa por el tránsito, que en evidente hace transferencia transfronteriza, pero estas son parte de las distorsiones. La norma como tal no clarifica el uso de la nube y sobre todo no la clarifica porque presume las reglas de utilización para el tema de seguridad de la información, de protección de datos. No va más allá de lo que la ley de protección de datos ya establece. Es decir, si tú como entidad ya cumples las medidas de seguridad de protección de datos, en realidad las normas de la directiva para esa temática no te impactan. Pero imagínate que eres una pequeña fintech que está empezando, que tienes que implementar medidas de seguridad. El menor de tus problemas es la nube. El resto de los problemas son los que están de todas las medidas de seguridad que tienes que implementar asociadas a la nube. Porque muy al contrario de lo que se cree cuando alguien alquila nube, en realidad tú también tienes que alquilar los servicios de seguridad, tienes que poner tu Fortinet, tienes que aplicar tus medidas de seguridad. O sea, tienes una serie de cosas que hacer. No es que contrato nube y automáticamente viene con 2 guardias en la puerta. Entonces, si yo ya no tenía los mecanismos de seguridad previo, contrato nube, lo único que voy a hacer es trasladar mis problemas de locales a internacionales. Si ya los tenía, probablemente me enfrente a la nube sea bastante más sencillo para hacerlo. La respuesta no es rápida, no es sencilla, no es fácil, pero sin duda la gran empresa va a tenerla más fácil que una que todavía está desarrollando o implementando sus medidas de seguridad de la información. Un tema que me parece importante, Denise, a resaltar sobre lo que menciona Eric, es en este nuevo reglamento se incorpora lo de ISO 27001, ¿no? Y eso ya viene por defecto en las principales nubes, ¿no? Entonces ya sabemos que AWS, que Azure, que Google, pues tienen este tipo de certificación. Entonces, desde mi óptica, como lo menciona Eric, los controles deberían ser mucho más específicos hacia la nube. O sea, si realmente queremos controlar o asegurar que la información que está pasando por este flujo transfronterizo cuente con controles de seguridad, quizás deberíamos o se debería definir unos controles más precisos, ¿no? Para empezar de alguna forma a que sean obligatorios, ¿no? Dentro de las compañías, porque en este momento pues son opcionales, ¿no? Entonces es opcional si yo adquiero mi firewall o si yo implemento un firewall de aplicación. Entonces si tenemos controles de alguna forma como regulatorios, pues ese sería el primer camino del que tomamos, ¿no? Como para evitar que cada compañía implemente los controles de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Perfecto, gracias Eric, gracias Diana. Rosa María, acá tenemos una pregunta para ti. Nos preguntan, ¿cuáles son los puntos de control más importantes que deberían tener las empresas financieras, las empresas reguladas por la SBS y también las empresas de tecnología que están en servicios financieros digitales como prioridad? Sí, yo creo que un poco a la pregunta de entidades financieras la responde Diana, que está inmersa en eso. Me voy a alinear un poco a responder al tema fintech y las plataformas que existen ahí. Uno de los puntos importantes y las recomendaciones que yo les daría
algo de experiencia en el tema de seguridad de información y que conversamos con muchas del grupo y la Asociación de Women Security a nivel LATAM y que discutimos muchos de los puntos que se están mencionando, es principalmente en el aspecto de una fintech, nace, como les digo, netamente como una plataforma digital. Entonces, yéndose a ese marco, pueden existir desventajas, pero también voy a las ventajas que podemos tener como nacimiento de empresas tecnológicas. Y es justamente lo que mencionó Diana. Existe el mundo cloud, de donde muchas de las fintech nacen como la base que tienen a través de una plataforma en la nube, donde ya vienen implementados ciertos protocolos de seguridad que no tienen que nacer desde cero dentro de una fintech. Tranquilamente pueden tomar estas buenas prácticas de las diferentes nubes que existen como Azure, GCP, AWS, en donde simplemente conectando un Slack y trasladando todo este tipo de información que hoy ya se realiza y muchas de las fintech realizamos, es tratar de monitorear de manera eficiente, porque en el caso de las fintech los costos siempre es un punto en el que se tiene que tener mucho control y cuenta. Entonces, con buenas prácticas se puede tener una buena automatización y un buen monitoreo de seguridad y protocolos que pueden existir. Entonces, eso es principalmente en el mundo fintech que yo daría como recomendación y después es revisar dentro de todo el proceso de negocio que existe en una fintech los puntos de control que necesariamente tienes que aplicar dentro de tus transacciones o dentro de tu identidad de las personas, de la protección de datos, que son puntos relevantes que hay que tener en cuenta y que hay que empezar por ahí a poder aplicar las reglas de seguridad de información que se tienen que tener en cuenta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rosa María. Nos llega una pregunta para Eric. Ya esta es una pregunta que nos están haciendo en vivo. Eric, recientemente en el Perú, digamos, se han venido utilizando la información tributaria de SUNAT y también la información, digamos, de RENIEC y distintos fuentes de información para poder, digamos, verificar estos financiamientos de Reactiva Perú, ¿no? Y estos créditos, digamos, o esta manera de verificar estos créditos, no solamente ya se están usando para los financiamientos, digamos, formales, bancarios, sino también para créditos que están sucediendo en estos entornos fintech. Y esta información lógicamente está viajando hacia entornos en nube que están fuera del Perú, ¿no? Fuera del territorio nacional, y las empresas que ofrecen los servicios cloud están almacenando la información tributaria de las empresas fuera del territorio nacional. ¿Qué riesgos o qué oportunidades puede traer para este sistema que está sucediendo hoy en el país de que la información tributaria de las empresas se aloje en servidores fuera del territorio nacional, o qué oportunidades traería y cómo lo están abordando los otros países de la región como Chile o Colombia en cuanto a tener la información tributaria fuera de los territorios, digamos, de su jurisdicción? Ok, a ver, separemos la parte técnica y la parte jurídica. En la parte técnica, no existe ni una sola entidad en el Perú que sus datos no estén fuera del país. Ni una. ¿Por qué? Porque todos usan nube. O sea, y se usa para un servicio puntual, o para el SWIFT, o para servicios anexos, o para almacenar toda su base de datos. Entonces, la realidad dice que técnicamente la información ya está en nubes. Es más, solamente para que recuerden, cuando al inicio de los temas de conectividad, cuando se hablaba de una red WAN o una red LAN o una red, el dibujo de una red es una nube. O sea, el concepto de nube no es nuevo, es tan inicial como el desarrollo de redes. Es nuevo el dibujito para los que llegan un poquito más tarde, pero la concepción del Internet es una nube permanente. Al ser una nube permanente, el flujo de información está viajando transfronterizamente todo el tiempo, porque así fue diseñada la red. El video que estamos transmitiendo ahorita no es que se transmita de mi oficina en el cercado de Lima
a la casa de ustedes en Miraflores, en Pueblo Libre, donde estén. Es más, Rosa está en Chile. Rosa, técnicamente en esta conversación, estamos usando además la nube para cruzar la información y está transfronteriza. Pero el hecho de que el conversatorio sea el owner del conversatorio, sea la asociación FinTech en Perú, hace que el evento sea peruano porque la asociación está en Perú. Entonces, este problema técnico corre por un lado. La norma jurídica para el tema de secreto bancario dice, el secreto bancario, el secreto tributario, en ningún lado dice que tiene que estar alojada en el país. Lo que dice es que tiene que mantenerse el secreto de la información. Aplica las medidas que tenga que aplicar. Y si tú puedes demostrar que colocada en un servidor en Kazajstán, o colocado en un servidor en Italia, o colocado en Bolivia, tú logras demostrar que efectivamente tiene las medidas de control, ya está. No hay mayor requerimiento. Pero el tema de protección de datos personales dice que si hay un flujo fuera del país, incluyendo la nube, tienes que declararlo. No tienes que hacer más que decir a dónde va, porque la responsabilidad de la seguridad, de nuevo, recae sobre la institución que está colocando los datos. Una de las pocas excepciones que hay para el tema de la nube en su discusión son las historias clínicas electrónicas en el país. Porque en Perú la ley de historias clínicas electrónicas dice que las historias clínicas tienen que mantenerse resguardadas en el local del nosocomio, de la clínica. Bueno, hay una gente ha interpretado que si lo mandas a la nube no está en el local. Bueno, ahí es una interpretación muy fina de qué significa local o cuál es la extensión. La ventaja o desventaja de la nube se tiene que ver en la medida de que se cumplan o no se cumplan las medidas de seguridad asociadas al resguardo de la información. La nube tiene tantos resguardos como se le coloque por parte del que manda la información a la nube. Perfecto, muchas gracias Eric por la respuesta y por la aclaración de las dudas del público. Tenemos una pregunta ahora para Diana. Nos preguntan, Diana, en los últimos meses en el Perú ha habido un incremento considerable en el flujo de información que está viajando por internet, ¿no? Ha habido un incremento en las cuentas de ahorro digitales de las personas. Las personas han tenido que cobrar los bonos que ha estado dando el Estado. Y también se ha reportado un ataque de ciberseguridad digamos, en una institución bancaria pública donde se logró vulnerar y es un dato público. Lograron, digamos, transgredir la seguridad de esta institución financiera y lograron robar algunos millones de soles de estos bonos que no se lograron entregar porque digamos hubo este inconveniente, ¿no? Y un hecho similar sucedió el año pasado en Santiago, donde ya también esta noticia es pública. El Banco de Chile perdió 10 millones de dólares por un robo que sufrió y vulneraron el tema de la ciberseguridad, ¿no? A partir de estos hechos que ahora en la región están siendo mucho más digamos, estos ataques están siendo mucho más frecuentes, ¿qué medidas están tomando las entidades financieras para poder mitigar estos riesgos de ataques informáticos o de ataques de seguridad, ciberseguridad, para poder controlar y mitigar estos acontecimientos que han sucedido en los últimos meses? Ok, gracias por la pregunta. Yo creo que los ataques informáticos desde hace muchos años son tendencia, ¿no? O sea, claramente en este momento, bajo esta coyuntura actual, pues como que un poco nos focalizamos en ese tipo de noticias, ¿no? Pero pues son ataques que no son nuevos, que vienen desde hace muchos años. Yo recuerdo un ataque muy famoso que fue el de Sony, un ataque informático donde prácticamente robaron parte de las películas y información también confidencial restringida para ellos, y esto fue hace muchísimos años, ¿no? Entonces la tendencia de ataques informáticos crece a medida que nos volvemos más digitales, ¿no? O sea, definitivamente el ser digitales hace que
que de alguna forma los atacantes informáticos como que evidencien que quizás hay oportunidades para aprovechar este tipo de situaciones. A nivel general, desde mi óptica y como recomendación, es importante que se realicen análisis de riesgos y que de acuerdo a ese impacto del riesgo se implementen controles. O sea, no existe una fórmula, cada compañía implementa controles de acuerdo a esos riesgos que identifica producto de sus servicios o de los productos estrella que tienen las compañías. Es difícil uno como que marcarse tengo que comprar, no sé, un IPS o tengo que comprar un IDS, cuando probablemente los riesgos estén apuntando hacia otro lado, ¿no? Entonces, desde mi óptica, lo más importante es realizar un análisis de riesgos, basados en ese análisis de riesgos, identificar cuáles son los controles que hay que implementar para evitar ese tipo de ataques. Y creo que definitivamente lo más importante es trabajar sobre la cultura de las personas. Pues porque a veces esto se debe a malas prácticas de desarrollo o se debe a que abrieron una carpetita con archivos, con información confidencial y olvidaron restringir los permisos. Eso es. Gracias, Denise. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Están haciendo las preguntas un poco interesantes. Tenemos una pregunta para Rosa María. Justo es una pregunta que nos está llegando acá de uno de los socios de la asociación. Rosa María, hace poco se reportó, fue tendencia en internet este ataque que sufrió Twitter, ¿no? Lograron vulnerar varias de las cuentas de Twitter de personas famosas y digamos... hicieron un ataque donde publicaron un Twitter similar en muchas cuentas de personas muy famosas y bueno, se vulneró un poco, digamos, la seguridad y a partir de eso han habido muchos rumores y digamos, tendencias alrededor de estas empresas de tecnología, ¿no? Que basan mucho su capacidad informática en plataformas en la nube. ¿Qué recomendaciones tú les darías a las empresas fintech, digamos, que están utilizando entornos de nube similares o con tecnologías similares a la que usa Twitter y, digamos, con módulos y tecnologías que digamos, también lo usa para que tengan en cuenta ahora en este momento donde están utilizando e implementando nuevos módulos tecnológicos para poder afrontar y llevar a cabo sus negocios? Gracias, Denis, por la pregunta. Sí, en verdad, todo este mundo, yendo ya de cybersecurity, es un mundo bastante interesante y en verdad viene muy complementario al mundo de seguridad de información. Yo creo que hoy en día está creciendo mucho y creo que las entidades, las empresas, voy a decirlo así, tradicionales, son áreas en las cuales seguramente están incrementando el volumen de especialistas que tienen que estar inmersos dentro de lo que es la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque cada vez están habiendo tendencias de plataforma digital, ¿no? En el caso de Twitter, respondiendo ya a la pregunta que me estás haciendo, específicamente tiene que ver con un punto de identity, ¿no? Hoy en día estoy viendo muchos temas y consultorías sobre los accesos y la accesibilidad que existe en la identidad hacia una plataforma digital y no involucrándome tanto en el tema de arquitectura y técnico para no llevar a este punto, digamos así, más de especialidad tecnológica. Voy a referirme al concepto de la identidad. ¿Qué pasó con estos ataques de Twitter que bien mencionas? Se debe a las prácticas justamente de tener un segundo factor, ¿no? Hoy en día, como ha incrementado el volumen de la accesibilidad y el acceso a la identidad de cuentas dentro del espacio de Internet, por así decirlo, están cada vez más yendo a las conexiones y a los accesos y viendo los hackers la vulnerabilidad que existen en estos aspectos de identity, de acceso a cuentas. En este caso sucedió el acceso a cuenta Twitter, pero también existen accesos a cuentas
que pueden ser mucho más graves, como el acceso a una transacción. Y es ahí donde viene la importancia de poder tener mayores controles, ¿no? Este segundo factor que existió en el caso de Twitter fue por una vulnerabilidad que tenía. Un segundo factor, para los que no entienden, es, digamos, una segundo código o una segunda clave que se utiliza para acceder a una cuenta. Muchas de las personas no solamente utilizan su clave primaria para entrar, que es tu contraseña, cuando tú ingresas un correo electrónico, o tu user y el password. Existe un segundo factor que muchas veces tú te lo envías a tu celular o te llega al correo electrónico. En el caso de Twitter, esto es lo que ha sido afectado, y por eso han podido acceder a ciertas cuentas donde han venido pues algunas pantallas que han puesto los que accedieron a las cuentas de famosos líderes principales que se pudo dar, ¿no? Entonces, yo creo que, resumiendo un poco, el punto principal es poder tener la conciencia y el control, de poder tener las buenas prácticas para poder cada vez más trabajar en estas reglas y estas políticas de seguridad que se deben tener, tanto a nivel de plataformas y sobre todo a nivel de la organización, de no bajar la valla hoy en día, y menos que nunca en el mundo financiero y en el mundo fintech, de poder tener los protocolos mínimos que se tienen que tener claros para poder brindar un mejor servicio, sobre todo a los clientes. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Ya vamos con las últimas preguntas. Igual vamos a dejar un bloque al final para cada uno de sus conclusiones finales. Y esta pregunta es para Álvaro. Álvaro, ¿cómo con estos acontecimientos que se han venido dando, digamos, en el Perú, digamos, este caso sonado que se mencionó, que fue un banco local que sufrió este ataque, no ha sido el único caso, ¿no? Hay varias empresas que, digamos, por temas de seguridad no se puede mencionar, pero han sufrido ataques a sus bases de datos en el Perú, y con eso también de la información tributaria que se comentó, y con este caso muy sonado en los últimos meses, que es el caso de Twitter. ¿Cómo está recogiendo la normativa de la Superintendencia de Bancos estos acontecimientos, y qué tranquilidad o cuál es digamos, o qué medidas se ha tomado para que, digamos, se puedan gestionar bien esta actualización del reglamento de seguridad de la información y ciberseguridad en el sistema financiero? Sí, a ver, en primer lugar, y eso seguramente lo podrá decir mejor Rosa María y Diana y Noel, no hay ningún sistema hackeable, o sea, no hay ningún sistema que sea 100% a prueba de algún tipo de ataque, ¿no? Entonces el tema no es si es que si es que uno de los bancos, o al menos cuánto puede costarle a una empresa ser 100% inmune a algún tipo de ataque en materia de información, de ciberseguridad. Sino el tema es si es que están implementándose, si están haciendo diligentes, ¿no? Si están diciendo diligentes, porque el tema de la ciberseguridad, el tema de la gestión de la información, que son vitales y hoy más que nunca en esta era digital en la que ya estamos no entrando, sino que estamos ya absolutamente imbuidos, creo que se enmarca para las empresas reguladas por la Superintendencia de Banca, y yo creo que en un corto plazo va a pasar lo mismo con las empresas supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. Básicamente, esto se enmarca dentro de la gestión de riesgo, o sea, la gestión integral de riesgo, que es un estándar que aplica, digamos, comienza con Basilea, y luego ahora se aplica también a las empresas, a las entidades supervisadas por IOSCO. Entonces, ¿cómo se gestionan integralmente los riesgos? Que tienen que ver, hay riesgo de lavado, riesgo de mercado, y está el riesgo operacional, o sea, el riesgo de continuidad del negocio. O sea, ¿qué pasa cuando una afectación, un ataque de ciberseguridad afecta a la continuidad de un negocio? Ahí está la gravedad, ¿no? Entonces, se deben marcar estos controles dentro de una integridad de protocolos y medidas, que algunas son digitales y otras son físicas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con
integridad de la información, con identificación de los clientes, uso de credenciales o de los empleados. Entonces, no es un reto aislado, no es el único. Seguramente en esta época es el que más suena, ¿no? Entonces, ¿qué creo que le va a pasar? La norma, este proyecto de norma es una respuesta. Creo que la circular anterior ya tenía unos 10 años de vigencia y creo que se ha recogido un tanto las experiencias y se ha pasado de lo que era una circular, que por definición la norma es digamos, contiene una regulación, pero digamos, ahí no queremos marearnos con detalles técnicos de pirámides jurídicas, pero claramente una circular es percibida como un instrumento normativo de menor jerarquía que un reglamento, ¿no? Que aspira a ser más extenso, más comprensivo. Entonces, creo que el regulador, igual que el sector regulado, está en un proceso de aprendizaje y esos aprendizajes son los que están apuntando a reflejarse en esta normativa. Si la normativa va a incentivar a que el nivel de diligencia en la protección, en la gestión de la información, sea adecuado o más bien implique un sobrecosto regulatorio, eso es algo que vamos a ir descubriendo con el tiempo. Como dijo Eric en una intervención, este es un proyecto de norma, está sujeto a comentarios, vamos a ver qué genera, si va a incentivar o si esta autorización que hay que pedirle, por ejemplo, a la SBS para gestionar la información fuera de Perú, o sea, transfronterizo o en la nube, y es un permiso totalmente específico respecto a una ciudad, respecto a un proveedor, y cualquier modificación hay que pedir una nueva autorización. Vamos a ver si esto va a ser demasiado, ¿no es cierto?, demasiada carga regulatoria, o si se va a alinear realmente con un objetivo estratégico como es asegurar la continuidad operativa de las empresas supervisadas. Entonces, es eso, ese es el comentario que yo tengo. Creo que la intención es buena, pero tenemos que ver los efectos finalmente en las empresas supervisadas y cómo esto se vuelve un corsé o efectivamente incentiva algún nivel de diligencia por la parte de las empresas. Yo quiero añadirles algo para no alterar más la mesa de diálogo. Si bien esta propuesta es nueva temporalmente, se dio en el contexto de la pandemia. Pero el borrador sobre el cual se ha trabajado y el que se ha publicado se hizo antes de la pandemia. Uno de los elementos claves en la pandemia, por ejemplo, es que nos contagiamos por estar cerca. Mucho del contagio que se ha dado últimamente es por gente haciendo fila para sacar dinero por el tema del bono. Una solución sería que a la gente la depositen en su cuenta o billeteras móviles. Pero resulta siendo que para tener una cuenta o una billetera móvil tienes que hacer una validación biométrica física en un local. Este reglamento de seguridad flexibiliza y ayuda a evitar los contagios en pandemia, permitiéndole a las compañías hacer control biométrico sin necesidad de ir a un lugar físico. No, más bien estaba avanzando hacia un endurecimiento restrictivo y puede ser más bien un corsé que no necesitamos en esta época de pandemia, pero sí necesitamos por el tema de seguridad de la información, que es clave. Tendrá que pensar la autoridad, todavía tenemos 8 meses más hasta que llegue la vacuna, ¿no? En el mejor de los casos. ¿Esperarán para ponerlo en vigencia un año más, con lo cual tendremos un año más, o no se aplicará durante el tiempo de pandemia? Esta circunstancia particular tiene que entenderse más con nuestra realidad local de una tasa de bancarización relativamente baja en el mercado peruano. Sí, Eric, complementando, y en verdad muy bueno tu aporte, el que mencionas, porque igual aquí, para contarles un poco del contexto de Chile, sucede algo similar y yendo al tema de accesibilidad o facilitar hacia las personas el uso para poder cuidar su salud o preservar o inclusive brindarle una mejor experiencia, yendo al marco de la experiencia de usuario, con el tema de seguridad, ¿no? Muchas veces los que estamos inmersos en ambos mundos es como que si mejoras uno, no, tienes que bajarle al otro. Y eso siempre es una constante evaluación que se hace dentro de un producto o una solución. Aquí ha sucedido algo similar. Se habilitó el tema de las AFPs y a pesar de tener un poco más de digitalización, las personas tenían que ir físicamente para poder identificarse. Entonces sucedía
el mismo contexto, filas y colas, de poder ver cómo accedían digamos, no al desembolso, porque ya aquí hay mucha transacción digitalizada, pero sí a la identificación, porque no todos tenían la identificación clara o que era la persona la que verdaderamente iba a ser la que cobra el bono que se había habilitado, ¿no? Entonces sí es bastante interesante y en verdad creo que hay puntos de mejora y muchos puntos que hay que revisar antes de que pueda salir esta norma y que de diferentes flancos se pueden aportar para pues, poder enriquecer algo mejor para el bien de todos, ¿no? A mí me gustaría complementar un poco lo que ha dicho Eric y Rosa María. De hecho, ellos saben mucho más de tecnología que yo, pero digamos, lo que yo sí me ha interesado en buena parte de mi carrera es en ver los efectos de la regulación sobre empresas supervisadas, ¿no? Y hay un dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, si vamos a intentar cubrir hasta el mínimo riesgo de un data breach o algún tipo de ciberataque, y por eso vamos a establecer estándares súper altos a las empresas, posiblemente podemos generar un efecto contrario, ¿no? Y lo pensaba cuando mencionaron el tema del dinero electrónico. Oye, ¿por qué el dinero electrónico, que es una norma que tiene un montón de años, no se ha difundido, ¿no es cierto? Que hubiera tenido un gran uso en esta época de pandemia, donde la gente ha terminado efectivamente yendo a cobrar los bonos, haciendo cola con ventanilla y aumentando justamente el riesgo de contacto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no quiero simplificar la discusión, pero ciertamente una carga regulatoria importante que ha hecho que solamente haya 4 empresas que se venden electrónico, y de las cuales no tienen una gran operatividad, no hay una gran escala, ninguna es muy conocida, a pesar de las cuales inclusive una está vinculada a un banco. O sea, a pesar de eso, pues la figura no ha calado. Luego lo mismo, oye, ¿por qué no se...? Lo mismo pasó, cuando comenzó la cuarentena y muchas normas sectoriales no estaban adecuadas a la contratación electrónica. La famosa ley de firma electrónica, que ya Eric se la sabe bastante bien, que tiene un montón de años, no había sido adoptada masivamente. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de pues en la supervisión o en la implementación se vuelve un poco rígido, costoso, y al final queremos de repente la figura más segura, pero que es más difícil de implementar, y la consecuencia es que nadie implementa nada, ¿no? Entonces seguimos siendo muy paper-based, ¿no es cierto? Muy estructura física y menos digitales, y cuando viene la pandemia nos chocamos con la realidad. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, no digo que en nombre de todo nombre de la innovación vamos a bajar todos los controles y que cada quien haga lo que quiera, pero ciertamente hay que lo que decía un poco Rosa María, ¿no? Oye, la seguridad, el desarrollo tiene que ir un poquito, tiene que ser sopesado, balanceado, y hay que considerar justo lo que por lo menos la norma formalmente reconoce como proporcionalidad. Hay que ser proporcionales, sí, hay que tener cuidado, sí, por supuesto, pero tenemos que orientarnos a una realidad que es digital y debe acompañarse a las empresas hacia la digitalización. Tiene que impulsarse, incluso si es que eso implica tener cierta muñeca para darles tiempo a que vayan adaptando sus controles en tema de gestión de información. Muchas gracias a Álvaro, Eric, Rosa María y Diana por las respuestas. Ya estamos entrando a la última parte. Bueno, la idea es que cada uno de ustedes tenga 2 minutos, ¿no? Un poco para su mensaje final. ¿Qué conclusiones o qué recomendaciones le darían ustedes desde su perspectiva, ¿no? En el caso de Diana, en general al sistema financiero, a las empresas del sistema financiero, no solamente en los grandes bancos, sino también pensando en las cajas, en las financieras, ¿no? De repente las empresas más pequeñas que no tienen tantos presupuestos. En el caso de Rosa María, ¿qué recomendaciones, conclusiones le darías a la industria fintech en general, en Chile, en Perú, en Colombia, en temas de ciberseguridad y seguridad de la información? Eric, ¿qué recomendaciones darías a los negocios digitales, ¿no? Están saliendo ahora muchos negocios e-commerce, muchos negocios, servicios digitales, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a ellos? Y en el caso de Álvaro, ¿qué recomendaciones y conclusiones tienes para la implementación, ya la puesta en marcha de este proyecto de norma para las empresas supervisadas? Entonces, cada uno tiene 2 minutos para poder cerrar.
Ok, gracias, Denise. Bueno, mi conclusión general es que definitivamente ciberseguridad o seguridad de la información no es un accesorio. Ciberseguridad es un habilitador que impulsa la aceleración en la transformación digital de las compañías a través de controles, de lineamientos de seguridad, que finalmente se traducen en una plataforma tecnológica o una aplicación segura, ¿no? En la que se pueda confiar, donde uno pueda transar de manera segura, donde uno no tenga miedo de colocar su número de tarjeta para hacer una compra. Es realmente garantizar que estas plataformas tecnológicas cuentan con controles de seguridad que nos permiten reducir riesgos cibernéticos, es decir, que evitan la exposición de esos datos que son críticos para nosotros como personas, ¿no? Que son nuestros datos personales, nuestros números de tarjeta, nuestros saldos, nuestras credenciales de acceso. Eso es. Gracias, Denise. Sí, Rosa María. Sí, bueno, lo primero que les recomendaría y aconsejaría a todas las fintech en general es de que, bien, sigamos creando y pensando en nuestro usuario y generando innovación, que es nuestra razón de ser y nuestro propósito como empresas tecnológicas financieras digitales, ¿no? No quitemos esa pasión que los que estamos inmersos en este mundo nos lleva. Pero creo que sí es importante tener en consideración la importancia de los datos y la información que nosotros como fintech manejamos, ¿no? Y es ahí donde quiero llevar a una reflexión y sobre todo adelantarnos un poco más a poder tener la prevención que nos lleva a esta norma y que nos hace reflexionar para poder tener las medidas de seguridad mínimas que nos corresponden y como responsables tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo llevo a eso, empiecen a realizar capacitaciones en el tema de seguridad, buenas prácticas. Yo creo que es importante como fintech poder transmitir que estamos teniendo esta seguridad de los datos y esta seguridad de información dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras plataformas, lo cual nos va a permitir escalar más y sobre todo generar credibilidad de que también nosotros, a pesar de ser nuevos en una industria que está naciendo y está creciendo, tener la responsabilidad y transparencia de toda esta información que se maneja dentro de una organización como son las fintech. Agradecida por eso y por las personas con las cuales estoy compartiendo en el panel. Gracias, Deli. Sí. Dale, yo solamente comentarles algo importante del ecosistema tecnológico es que muchas veces queremos avanzar en todo el ecosistema, en todos los países, como si todos los países fuéramos iguales. América Latina tiene una legislación muy basada en lo que se llama el derecho romano, que además exige que exista la norma como sustento del acto, es decir, construimos papel, llamémosle de alguna manera. Las fintech que están en países anglosajones fundamentalmente no tienen estas exigencias, tienen mayor cantidad de flexibilidades y pueden hacer mayor cantidad de cosas, y más que normas o leyes, lo que tienen es la jurisprudencia de casos por casos. Entonces, mal haríamos en ver que una fintech en Estados Unidos hace A y creer que lo podemos hacer acá tan igual como allá. Y mal haría una fintech allá de tomar algo que nosotros estamos haciendo acá y hacerlo tal cual. Esta diversidad no quita que tengamos tecnológicamente la misma solución, sí quita que tenemos regulatoriamente diferentes formas de aproximarnos a los fenómenos. Por lo tanto, es súper importante de que vayan viendo las normativas que surgen y que les son aplicables. El hecho de que sean fintech no hace que existan fuera de la realidad, ni que porque son un modelo tecnológico no les aplique la regulación. Les puede aplicar otras regulaciones o les pueden aplicar las regulaciones generales. La ley de protección de datos personales es para todos por igual. La directiva les aplicará o no. Álvaro fue bastante claro sobre esta respuesta. Entonces, sí les pido como consejo que tengan mucha claridad
qué jurisdicción y en qué legislación están trabajando. Lo segundo que es sumamente importante es que hay normas generales aplicables a todos. La de protección de datos personales es una, la de seguridad de las comunicaciones, los derechos laborales de los trabajadores que trabajan en la fintech. Pónganlos en planilla, no los trabajen fuera de regulación. También la gente tiene derechos. También es relevante, no porque sean fintech es que juegan fuera de la ley. Y mucha de la regulación es entendible sin necesidad de un abogado. No es lo clave que ahora hay que contratar abogados para todo. Sin duda alguna son útiles como un médico cuando están enfermos, pero a veces es bueno también un nutriólogo que te ayude a evitar que te enfermes. Y otras veces también es bueno escuchar pues, al doctor Elmer Huerta a ver qué consejo de salud da por ahí. Gracias, Eric. Y para cerrar, Álvaro. Estaba buena la del doctor Elmer Huerta. Bueno, a ver, lo que yo quisiera decir es, efectivamente este proyecto, bueno el apunte de que ya el texto había sido preparado por lo menos pre-pandemia, pre-cuarentena, es un elemento interesante para considerar en el análisis, pero en todo caso es un intento de profundización en lo que son las reglas sobre gestión de información y ciberseguridad, ¿no? Un avance, o por lo menos un intento de avance respecto a la circular, ¿no? La circular que está vigente hace algunos años, lo cual es positivo, y es positivo más la oportunidad, porque hoy más que nunca las empresas del sistema financiero, digamos, se vuelven cada vez más digitales, ¿no? Y la prueba es el cierre de agencias, creo que sin regreso que hemos estado viendo durante los últimos 6 meses. Entonces está muy bien que se cuide esto. Y a mí únicamente, como siempre, mi preocupación es, más allá del diseño, porque el diseño puede ser muy bien intencionado, son los efectos, ¿no? Entonces, los efectos de esta normativa van a ser muy caros de implementar, y no estoy pensando en el gran banco no va a tener un problema, estoy pensando en las empresas pequeñas, ¿no? En una caja rural, en una pyme, si bien han diferenciado este régimen simplificado del régimen general, del régimen reforzado, igual, o sea, digamos, del dicho al hecho, ¿no? Entonces, veamos cómo va a funcionar, porque lo que no debería seguir es, así como existe entre los ciudadanos la famosa brecha digital, ¿no es cierto?, que impide que terminemos de convertirnos en un país realmente digital, pues no quisiera que se forme una brecha digital a nivel de lo difícil que puede ser gestionar la información y la ciberseguridad en las empresas reguladas, porque las empresas reguladas, querramos o no, son indispensables para la inclusión financiera, ¿no? Entonces, la normativa tiene que acompañar seguramente este tipo de esfuerzos en digitalización como mecanismo de profundización de la inclusión financiera, así que vamos a estar atentos a los resultados y a cómo aplica la Superintendencia de Banca esta norma, tanto a los supervisados como indirectamente a los terceros proveedores de servicios, incluyendo las FinTech. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Bueno, para cerrar, en nombre de la Asociación FinTech del Perú, bueno, nuestra presidente María Laura no pudo acompañarnos, pero en nombre de María Laura le doy las gracias por haber participado en este webinar de ciberseguridad y seguridad de la información, y los invito de todas maneras a todas las personas que nos están escuchando a poder enviarnos las preguntas al correo administración@fintechperu.com, dudas, aportes que tengan para este proyecto normativa. Nosotros como Asociación FinTech vamos a hacer llegar una carta a la Superintendencia de Banca y Seguros con las propuestas de mejora que tenemos para este proyecto de reglamento, que digamos esté digamos de alguna manera impactando o tengan que tener en cuenta los asociados de la asociación para este proyecto de norma. Muchas gracias a Álvaro, Diana, Rosa María y Eric por su tiempo, y desde la Asociación FinTech les deseamos que puedan seguir muy bien, y cualquier cosa, consulta, aquí también estamos para poder seguirlos apoyando. Gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Chao. Chao.